No sé si alguien quiere... Lucas, por No. favor, si puedes empezar a grabar. Listo. Entonces, bueno, primero, otra vez, darle la bienvenida. Comentarles que a continuación le vamos a dar la palabra al senador Girardi. Matías, dámela a mí después porque estoy en el auto. Yo te la pido un ratito más. Perfecto, entonces va a empezar Franis para contarnos de qué se trata la iniciativa, entender la lógica de cómo podríamos ir funcionando y ver los objetivos de esta comisión. Vamos a estar tomando la palabra a través del chat para que se vayan ordenando porque son muchas personas, son 22 personas que están, así que no los podemos estar viendo por la cámara. Franis, si quieres comenzar tú. Gracias, Matías. Bueno, antes que nada, saludos a todos, a todas. Está claro que el sector forestal está en crisis, o tenemos algunos problemas que resolver. Y también tenemos desafíos y oportunidades para generar un desarrollo sostenible a nivel de la sociedad completa. Se sabe por experiencias extranjeras que la construcción, por ejemplo, perfectamente podría estar fuertemente usando la madera. No solamente eso, sino que no hay un material que tenga una hipótesis de sostenibilidad total como la tiene la madera en la industria de la construcción. El hormigón y el acero no dan para más. El proceso constructivo como tal abarca o es más contaminante que todos los autos, micros y buses del mundo. Singularizamos al vehículo como la fuente principal de contaminación y sin embargo vivimos en ellas. Y la madera puede cambiar eso, puede generar una alternativa sostenible de crecimiento y además permite una industrialización, una distribución de la actividad, tanto en el territorio como en la sociedad. También vemos en otros países, probablemente con envidia, cómo hay una industria de transformación de la madera que genera un alto valor para toda la sociedad, para la creación de muebles, de objetos, de terminaciones para la construcción, una serie de productos a partir de los cuales la sociedad vive y convive con el bosque y con las plantaciones. También sabemos que hay desafíos a futuro y que hoy día con el avance de las tecnologías y las nanotecnologías también hay un potencial muy grande por desarrollar usando esta materia prima. Pero también sabemos que eso no está, o la extracción, la obtención de este recurso no está libre de problemas. Tenemos problemas sociales asociados al sector, tenemos problemas ambientales asociados al sector, tenemos mitos y verdades que hay que de alguna forma consensuar y de alguna forma dialogar y conversar para tener una opinión común, de manera tal que podamos construir ese futuro en el cual se visualiza una sociedad que está más en contacto con la madera y con el bosque, y que percibe el contacto con la naturaleza como una fuente de bienestar que puede tener múltiples dimensiones, tanto ambientales como sociales y económicas. El plástico no da para más, podemos perfectamente pensar en empezar a reemplazar mucho de lo que estamos haciendo con el plástico con madera, pero para eso entonces es necesario tener una aproximación probablemente diferente en términos ambientales y sociales con respecto a la manera en que estamos manejando el recurso. Me excuso si es que mis palabras no son absolutamente técnicas y precisas, porque no es mi área. Yo soy experto, soy arquitecto, soy experto en construcción en madera, ahí sí puedo hablar con más precisión, pero en fin, ese es el diagnóstico que existe con respecto a la sociedad y a nuestro contacto con el sector. Y para abordar el tema, para entender cómo planteamos y cómo queremos ver a la sociedad en el futuro y cómo llegamos hacia allá, es que se conformaron estas comisiones. Hay una comisión central que es la que se va a encargar de
de consolidar una visión panorámica de todo de todo lo que hemos hablado. Y luego hay 4 comisiones, una de ellas es construcción, entonces vamos a ver cuáles son los desafíos por el lado de la construcción en madera, que hace que hoy día en Chile no sea competitiva, que no sea bien vista en términos regulatorios, en términos educativos, formativos y en términos también de aprovisionamiento de madera con ciertos estándares. Necesitamos modificar algunas cosas y entonces eso va a ser un dimensionamiento que va a salir de ahí en una planificación a futuro que pretende cuantificar cuánta madera necesitamos para resolver, por ejemplo, un déficit que tenemos estructural a esta altura de alrededor de 400.000 viviendas en Chile. Y esas 400.000 viviendas en Chile van fluctuando y se van aumentando a medida que vayan ocurriendo también desastres naturales, y cuando viene un terremoto 5 años después todavía no hemos sido capaces de entregar las soluciones que se necesitan. Entonces hay un déficit ahí, hay un problema ahí que se puede resolver con la madera y necesitamos entonces canalizar recursos y entender cómo atacar y cómo eso va a generar finalmente una presión hacia el ecosistema natural y humano. También lo mismo sucede con la industria del nativo o de los productos de alto valor agregado a partir del nativo, que es la segunda comisión. Entonces, ahí hay todo un trabajo que hacer para entender cuánto podemos hacer, de qué manera el Estado puede hacerse partícipe de esta nueva forma de entender nuestra sociedad y por lo tanto demandar construcción en madera o demandar objetos de madera, mobiliario, sillas. ¿Por qué nuestros colegios no tienen los muebles fabricados en 100 kilómetros a la redonda y los terminamos probablemente comprando en un proveedor que los trae de China? Tenemos un problema ahí también, que es grave y que no nos permite valorar los beneficios de tener el bosque a nuestro alrededor, o de tener una actividad forestal potente. La tercera comisión va más orientada hacia los desafíos del futuro, que tiene 2 ramas, una fuerte que es la parte de robótica y todo lo que tiene que ver con transformación de la madera y todos los desafíos tecnológicos que tenemos para poder procesarla y manufacturar productos sofisticados, y una segunda que tiene que ver con nuevos usos de la biomasa, y pueden haber ahí productos que sean estratégicos, sobre todo para poder, por ejemplo, empezar a reemplazar el plástico. Y luego, la cuarta comisión es esta, que es la de ecosistemas. Si las 3 primeras tienen el objetivo de dimensionar cuál va a ser la demanda para el sector productivo, esta es la que tiene que, de alguna forma, discutir cuáles van a ser las reglas del juego y cómo vamos a llevar esto a cabo. Y eso, creo yo, que en cierta medida está condicionado por el uso que le vayamos a dar a esa madera. Diferente pensar un modelo en el cual la madera se extrae para ser exportada en trozo o en forma cerrada, que pensar un modelo en el cual esa madera queda finalmente en Chile con productos de alto valor agregado que permiten activar y generar un cambio social. Por lo tanto, a esa discusión es donde se tiene que abocar esta comisión. También creo que es importante destacar que no es una comisión para discutir el pasado o para discutir la contingencia, que sin duda son insumos para saber qué es lo que no debemos hacer, qué cosas hay que cambiar, son antecedentes, pero no son el foco de la discusión. Tenemos que poner la mirada hacia adelante, hacia el futuro, imaginarnos un nuevo tipo de sociedad efectivamente en el cual la madera tiene otros propósitos y otros usos y otra participación en la sociedad, y a partir de ahí también construir y sentar las bases para nuevas reglas que pueden establecerse a partir de una propuesta legislativa. Es un desafío no menor, pero yo creo que si es que no nos sentamos a conversar y si no estamos todos conversando, no se va a dar el salto. Y la verdad es que también creo que es necesario que este discurso y esta discusión no sea solamente del mundo forestal, sino que estén integrados más actores de la sociedad y que se vea
un trabajo sistémico, completo, y no solamente una propuesta de cuánta madera voy a poner en el mercado, sino que también para qué la vamos a usar. Eso es la invitación de esta comisión, y esa es la discusión. Van a ser reuniones una vez a la semana durante aproximadamente 3 meses. En realidad son 10 sesiones. Esta es la primera. A partir de inicialmente está una propuesta de, durante las primeras 4 o 5 sesiones, trabajar fuertemente la detección de problemas y luego en lo que es la propuesta de soluciones. Pero sabemos sin duda que la conversación no se puede pretender resolver todo lo que hay por resolver en 10 sesiones de hora y media. Si en 15 horas tenemos que resolver esto, la verdad es que si lo logramos, realmente podemos aplaudirnos de pie. Pero el objetivo es activar la conversación. Por supuesto que podemos seguir conversando fuera de estas sesiones que van a estar grabadas. Para eso van a estar los canales creo que Matías les mencionó, de armar un canal de WhatsApp para poder seguir conectados, tanto internamente como a lo mejor para activar la discusión y las preguntas de gente que no haya podido estar en esta comisión. Pero quiero cerrar diciéndoles que ese es nuestro cometido, en el fondo. Tenemos una oportunidad única de plantear un desafío futuro en el cual la sociedad sea más sostenible. Y podemos discutirlo y podemos trabajarlo, y aquí estamos los que vamos a tener ese primer desafío. Gracias. Matías, ahora damos la palabra. Sí, explicar tal vez que en esta primera parte deberíamos ir proponiendo ideas que se dan a debatir en esta mesa, ¿cierto? Proponer cuáles son los conflictos que ustedes desde sus campos de expertise o desde su sitio, porque explicarles también, Franny, que no es tampoco al azar, dado un tema es el espacio que hay dentro de la comisión, que dentro de 1 hora y media no podemos esperar que todos los actores puedan hablar, pero lo que tratamos de hacer era que se mantuviera una mesa equilibrada que representara tanto el sector de la sociedad civil, el sector académico, productivo y del Estado. Entonces, desde los distintos sectores queremos que vayan aportando cuáles son los temas que vemos en conflicto y que tal vez deben ser abordados desde esta comisión, tanto en un ecosistema sustentable, pero no solamente sustentable con lo ecológico, sino que también sustentable con lo social, que hoy en día es un conflicto bien importante. Entonces, eso, darles la palabra y ver qué es lo que ustedes esperan y qué es lo que ustedes desearían que se tratara en esta mesa. Hemos pedido en otras mesas también que se hagan lineamientos o una línea de base de niveles comparados, por ejemplo, qué regulación esperan desde afuera, o sea, hacia qué modelo debemos acercarnos. Tal vez Japón, nos piensan Suecia, Brasil, qué sé yo, desde su expertise, ¿cuáles creen ustedes los modelos regulatorios? Y pensando también que este es en el seno del Senado, la idea es tener un proyecto con una propuesta de ley y por lo tanto los aspectos normativos nos parecen fundamentales. Solo decir eso y darles la palabra, creo que René, no, primero Matías, te pido la palabra porque estoy en una reunión acá en el hospital J. Aguirre. Bien breve. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por participar a todos y a todas. Mira, la idea es que esto se inserta en un conjunto de comisiones que tenemos. Yo les comentaba en la mañana a otro grupo que tenemos cerca de 400 académicos, científicos de todas las universidades trabajando en áreas que nosotros consideramos estratégicas, que son vocaciones territoriales que tiene Chile y cómo fortalecerlas. De hecho, tenemos desde inteligencia artificial, política satelital, estamos en un equipo muy grande de acuicultura, por ejemplo, pensando cómo se puede desarrollar una acuicultura para especies endémicas, desde las algas, pasando por marisco a congrio, corvina, para que Chile pueda ser un centro mundial de alimentación.
de ácido graso y proteína de alto valor biológico, porque la crisis climática, una de las cosas que va a afectar es la capacidad de producir alimentos saludables en los ecosistemas terrestres para alimentar a 250.000 personas que crece el planeta todos los días. Entonces, lo mismo estamos haciendo en distintas áreas. Tenemos un equipo grande que está trabajando en minería verde. Chile es un país minero y lo que queremos nosotros es que esa minería reduzca sus impactos ambientales y se desarrolle como una minería para el siglo XXI, no una minería absolutamente anacrónica. Y tenemos más de 12 o 13 comisiones justamente que están en este aspecto. Y lo que nosotros estamos tratando de pensar y reflexionar es desde la vocación de los territorios, cuáles son las potencialidades que tiene Chile hacia el futuro. Bueno, Chile tiene una vocación forestal, yo diría casi obligada, porque una parte importante de su territorio solo tiene vocación forestal. De hecho, el suelo arable chileno es un recurso escaso, y yo creo que Chile ha hecho un esfuerzo y ha tenido logros que son bastante importantes, a pesar de que el suelo chileno es un recurso escaso, el suelo arable. Entonces, en el contexto de generar estas oportunidades para el siglo XXI, nosotros, esta comisión nació en realidad a petición de la Universidad de Concepción, de las universidades, del propio rector, que nos solicitó por qué no poníamos este tema como un tema logramos que tengamos una posibilidad de generar, en el contexto del cambio climático, por ejemplo, toda la infraestructura, una parte de la infraestructura que hoy día se hace en cemento, que se hace en acero, hacerla con madera de alta tecnología. O sea, también acá está el tema de cambiar el modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo rentista de recursos naturales que es muy inequitativo en términos de generar desigualdad, puede generar crecimiento para unos pocos, pero genera niveles de desigualdad muy importantes. Y al mismo tiempo, nosotros necesitamos avanzar también en un modelo que no solamente genere desigualdad, sino que genere encadenamiento productivo a otros actores, a otros chilenos y chilenas, y no favorezca a grupos muy minoritarios que se están favoreciendo la renta del recurso natural. Y eso es una política de valor agregado a nuestro desarrollo. Lo mismo pasa con la minería, con el concentrado de cobre que se funde fuera de Chile, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es si Chile está en condiciones de generar una estrategia de generación de madera de alto valor tecnológico para que toda la vivienda, una parte importante de la vivienda y edificios y infraestructura se puedan hacer con madera. Si podemos redimensionar la madera, por ejemplo, para la elaboración de productos terminados como muebles, con una incorporación activa de diseño, insertarnos a nivel nacional y a nivel internacional. Y lo otro, yo mismo soy autor de los proyectos de ley que han terminado con el plástico, que están eliminando el plástico no solo un solo uso, sino todo el plástico que se usa para envolver de bombillas, de platos, etcétera. Y tenemos un potencial gigantesco para poder reemplazar el plástico con uno de los principales contaminantes de los océanos por estos bioplásticos a partir de la madera. Ahora, esto tiene factores limitantes. Y el tema es cómo se puede hacer esto en el contexto de, al mismo tiempo, preservar biodiversidad, cuáles serían los requisitos o los parámetros en que se puede resolver esto. Lo mismo respecto al tema del recurso agua. Hemos estado discutiendo la posibilidad de que cada vez que se intervenga una cuenca con plantaciones tengan que reponer el agua que consumen. Chile va a tener un costo marginal cero de energía solar y va a poder desalar. La desalación tampoco inocua, tiene la salmuera, que hay que también pensar cómo se resuelven. Y luego, cómo se enfrenta la degradación de los suelos, eventualmente que pudieran ocurrir, o los procesos de desertificación o de, como yo decía, de biodiversidad. Ahora, la idea es darle evidencia científica a esto, porque yo mismo me tocó participar hace 2 años en el lanzamiento de un libro de Roberto Pizarro, que está acá, que era muy interesante,
que aportaba un insumo muy interesante a este debate. Entonces, lo que nosotros queremos es que haya una comisión que aporte evidencia y sobre esa evidencia podamos modelar la potencialidad y las posibilidades de desarrollo. Esto además requiere resolver temas sociales, como se ha dicho, y sobre todo resolver una cuestión más profunda, más compleja, que tiene que ver con la resolución del conflicto con los pueblos originarios. Es un tema central que nosotros no podemos esquivar y que yo diría que es uno de los temas tal vez más difíciles de resolver, porque tiene que ver ya con inteligencia política, tiene que ver con reparación histórica, con deuda histórica. Bueno, pero por lo menos en esta comisión deberíamos incorporar elementos científicos que nos permitan modelar esto y que esto sea parte de un proyecto país, que sea transversal. Es transversal porque en esta comisión están desde la UDI hasta el Partido Socialista, pero que sea transversal también de la participación de los territorios y de toda la comunidad científica y académica interesada y la sociedad civil. Y que esto no sea un proyecto de un gobierno, sino que además de ser una propuesta marco, sirva de insumo para los constituyentes y se le pueda entregar a todos los candidatos presidenciales como propuesta, si es que tenemos una propuesta consensual, porque este es un ecosistema, no se puede abordar de manera parcializada. Tampoco se trata de que esto se discuta solo en sus comisiones, sino que van a tener que haber plenarias donde exista esta colaboración de saber y donde se integren todas estas visiones para tener una discusión mayor. Así que yo solo agradecerle y pedirles toda la colaboración posible. Muchas gracias. Gracias, Guido. En sus palabras, por favor, sean breves porque somos hartos y tenemos que alcanzar en 1 hora y media y todos probablemente tienen cosas interesantes, pero Rodrigo tiene la siguiente palabra. Muchas gracias, Frane. Bueno, para empezar, agradezco la invitación, le agradezco las palabras al senador, los saludo a todos. Me presento rápidamente, mi nombre es Rodrigo Mujica, trabajo en el Instituto Forestal, y como comentario general, bueno, ya me queda más claro el contexto, gracias a las palabras introductorias de ustedes y ahora del senador. Nosotros de este tema, como nosotros trabajamos en este tema, hemos conversado con muchos de los que están presentes, que somos todos conocidos, hemos abordado este tema de una u otra forma en muchas comisiones durante años, y a mí me alegro muchísimo también de que ahora el Senado tome este tema. Yo creo que para todos nosotros, ¿cómo se llama?, es una satisfacción eso, en términos generales. ¿No? Yo iba a hacer unas preguntas muy específicas, ahora me queda claro también, viendo bien algo muy específico, son 10 sesiones, todas las semanas, pero no sé si existe algún marco metodológico de cómo nosotros vamos a trabajar, o cuál es el producto concreto. Porque como he mencionado, hemos conversado en comisiones durante años y con metodologías, está la política forestal, existen otros documentos que abordan de una u otra forma este tema, pero sería bueno conocer si existe algún marco metodológico, un timing específico, un producto concreto de lo que ustedes esperan de nosotros. Eso es como algo muy específico. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Gracias. La verdad es que con respecto al timing, son estas 10 sesiones, por lo tanto son 10 semanas. Vamos a hacer un levantamiento de los principales problemas que se detecten y que vayan a ustedes a mencionar probablemente entre esta reunión y la siguiente, para luego elaborar un cronograma y tener temas que tratar en cada una de las reuniones, a las cuales podemos eventualmente invitar incluso gente externa que haga una exposición de 10 minutos, y luego se debate el punto en cuestión. El objetivo de esto es entregar una visión consensuada del sector con respecto a ciertos temas que tienen que ver con el uso del agua, con el tema de los incendios, con el tema de la operación del sector forestal en general, y insisto, los temas los van a poner ustedes sobre la mesa. Metodológicamente, esta primera sesión es para darnos a conocer, para escucharnos en términos generales, para darle también espacio al senador, y luego entraremos ya en una minuta más detallada de trabajo en cada una de las reuniones. Siguiente palabra tiene René Muñoz. Hola, buenas tardes. Hola, Frane. Mira, bueno, agradecer la invitación. Creo que
que todos los que están aquí tienen algo que decir respecto de cómo vemos el sector forestal en el futuro. Y lo que me llamó harto la atención, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Frane, es que olvidémonos del pasado, de lo que está pasando hoy día, y enfoquémonos en lo que se nos viene encima. Entonces, para ir bien al grano y directo, yo creo que en el caso nuestro, los contratistas forestales, nosotros tenemos un gran problema porque nuestra llegada a los territorios es mal vista porque se asocia con las grandes empresas, con depredación, con corta de árboles, talas rasas, agua. Y creemos que el punto central está en que las empresas se alejaron de los territorios. Y aquí está Regina presente, es una gran pelea mía que hay que empezar a mirar el desarrollo local. Hay que empezar a mirar cómo llegamos nuevamente los contratistas, en este caso, nosotros, que somos los que estamos en el frente de batalla cortando manos, a relacionarnos con las localidades, a comprar productos, a abastecernos con las localidades, con los pueblos cercanos. Hoy día esa relación es muy lejana e indudablemente que no existe identidad ni pertenencia. Y el sector forestal se sigue demonizando en circunstancias que todos vemos las bondades que tiene. Hace poco leí un artículo del grafeno que reemplaza el acero, que es posible obtenerlo también de los bosques. Entonces, la saponina del quillay se puede utilizar a propósito de las vacunas del COVID. O sea, ¿cómo no somos capaces de relevar eso? Y como estamos alejados de la sociedad, de la comunidad, creemos que este es un punto gravitante en el caso nuestro. Nosotros tenemos que acercarnos a las comunidades, desarrollarlas, incorporar gente de esas localidades. Nuestros trabajadores debieran ser locales y hoy día eso no ocurre. O sea, hoy día un trabajador que trabaja en Constitución es trasladado y trabaja en Valdivia. Por lo tanto, la pertenencia de la gente de Valdivia hacia ese contratista no existe. Nadie está orgulloso de su empresa porque hay una desafección. Entonces creemos que un punto gravitante, y para hacerlo corto y para darle el paso al resto, es en desarrollarnos localmente. Y deberíamos estar enfocados hacia generar esa acción de allí en el futuro. Eso. Muchas gracias, René. Marcela, no sé si pediste la palabra o era solo un comentario. ¿No? La verdad es que era solo un comentario para hacer una ronda de presentación. No sé si habrá tiempo, pero creo que tal vez es bueno porque yo conozco varias caras, pero algunas no. Y tal vez como estamos en esta primera reunión sería bueno conocernos, de dónde venimos y qué es lo que hacemos. Bien rapidita tal vez, si hay tiempo. Ya, está bien, me apoyo la moción. Hagamos una ronda rápida. Yo voy a... Tal vez cuando cada uno, disculpa Frane, tal vez cuando nos toque intervenir podemos aprovechar de presentarnos porque si no nos vamos a tomar bastante tiempo. Ok, ya, está bien. Mauricio, entonces, y aprovecha de presentarte y qué es lo que haces. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Mauricio Galleguillo, soy académico de la Universidad de Chile, profesor asociado del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. Bueno, yo me especializo en monitoreo, modelación de ecosistemas y llevo varios años con proyectos FONDES y otro tipo de... Bueno, también soy investigador del CR2, donde estamos estudiando el tema del cambio climático y el funcionamiento de los bosques. Quería comentar algo, si me dan espacio. Estoy leyendo acá ¿no es cierto?, la mesa, ¿no es cierto?, futuro forestal para un Chile sustentable. De lo que entendí el senador es que esto es como una concatenación, ¿no es cierto?, de distintas comisiones, ¿no es cierto?, en la cual, si entiendo bien, esta primera comisión sería como la primera eslabón de la concatenación, que es el eslabón ecosistema. En el fondo, si producimos madera, ¿cómo lo hacemos de una manera que permita ser sustentable en el territorio? ¿Cierto? No sé si estoy tratando de leer porque yo me estoy recién incorporando a esta idea. Y en eso voy a tirar al tiro algunos puntos sobre la mesa, ¿no es cierto? Nosotros, desde el mundo biofísico, uno sabe que
producir madera genera o necesita cantidades astronómicas de agua, ¿no es cierto? Esto no es, digamos, las plantas no son, no son una planta industrial, ¿no es cierto? Algo que se ha desarrollado con la evolución y que se sabe, ¿no es cierto?, que no es, digamos, una maquinaria para generar biomasa perfecta, digamos, y requiere mucha agua. Entonces, pensando en esto justamente del futuro, ¿no es cierto?, estoy mirando hacia adelante, de las proyecciones de cambio climático que ya se sabe para Chile, ya los modelos son claros al respecto, por lo menos al mediano término, hasta 2050. Quizás espero que para el futuro no sea así, pero por lo menos hasta esa fecha está más o menos claro que vamos a seguir con falta de agua. Creo que debe considerarse en un escenario de producción. O sea, si queremos hacer madera, independiente que sea de plantaciones, de bosque nativo, hay que estar consciente que el agua, que es el principal conductor, ¿no es cierto?, va a ser más escasa que lo que siempre ha habido, y que por ende podría generar conflicto, incluso en las mismas proyecciones de producción de madera, ¿cierto? O sea, uno ve, digamos, lo que se proyecta con el histórico con respecto al futuro, y claramente no sé si vamos a llegar a asimilar el mismo carbono que antes. Eso creo que es muy importante. Y lo otro, perdón que me alargue, pero voy a hablar creo que una vez nomás, tiene que ver con la competencia con otras cosas, con otros servicios, ¿no es cierto?, con otras prioridades de país. Estoy pensando en la agricultura en especial. Por ahí también lo mencionó el senador Girardi, ¿no es cierto? Hay una oportunidad de que el clima va a mejorar en ciertas zonas hacia el sur, y se está viendo la expansión agrícola con grandes proyectos de riego, ¿no es cierto?, en algunas regiones como la Araucanía u otras, los cuales, donde la competencia por el rubro forestal, con el rubro forestal, también puede ser un tema delicado, ¿no es cierto? Ahí creo que también hay que tratar de no solo mirar bosques, plantaciones y bosques, sino que también mirar el territorio en su conjunto, con las proyecciones que tienen que ver con la agricultura y bueno, también la expansión urbana en algunos casos, pero sobre todo pienso yo en la agricultura, que por el tema agua, que es muy demandante. Eso quería comentar así como para lanzar el tema más académico. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Regina, comentaste, pero voy a aprovechar de darte el paso para que te presentes. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo también agradezco mucho la invitación y siento que es muy oportuna, digamos, para los tiempos que corren. Soy Regina Masay, soy la directora ejecutiva de FSC Chile. Quizás solamente a modo introductorio, ahora decirles algo que refuerza lo que ya nos presentó René, que en FSC Chile, en el marco, ¿cierto?, del manejo forestal responsable, particularmente con el directorio de estos últimos 3 años, hemos estado con mucha fuerza evaluando los impactos sociales y ambientales del sector forestal y cómo podemos mejorar el desempeño mirando hacia el futuro del manejo forestal responsable y dándole más contenido. Y es indiscutible, tal como tú también, Fran, nos introdujiste, digamos que el tema social ha estado al centro de la discusión. Hay mucha experiencia en el sector ambiental, aquí hay varios expertos también que colaboran con nosotros, así que estoy segura que ese conocimiento está en la mesa. Solamente quizás quisiera dejar lo que dice René, que va a haber un punto al cual yo diría también se le debe dar importancia en alguna de las discusiones y que tiene que ver con el impacto social, el relacionamiento con comunidades y la contribución, digamos, al desarrollo local como parte también del proceso de contribución al desarrollo sostenible del sector. Así que ahí me pongo a disposición porque en la modalidad que estás describiendo de poder, por ejemplo, invitar a un experto o alguien cierto cercano a los territorios que nos pueda dar una introducción, una motivación de 10 minutos y en torno a eso generar una discusión, creo que puede ser una muy buena modalidad. Así que solamente ahora en modo introductorio estamos a disposición de poder compartir lo que estamos en este momento estudiando y aprendiendo en torno a cómo poder avanzar en amplificar el impacto social y ambiental positivo en el marco del manejo forestal responsable. Gracias. Gracias, Regina. René Reyes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es René Reyes, trabajo en el Instituto Forestal y durante mucho tiempo igual he participado en la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo desde acá de Valdivia.
Comparto la visión, los intereses también, ¿verdad? La intención del senador Girardi y lo que también nos planteó Frane al inicio. Creo que podemos, como país, lograrlo, avanzar en esa dirección. Tuve la suerte de vivir en Vancouver durante 5 años en un edificio, uno de los lugares donde viví, fue un edificio de 8 pisos que estaba hecho íntegramente en madera, planchas de OSB y un sistema constructivo súper nuevo, digamos, y realmente me dan ganas de que en Chile pudiésemos también avanzar en esa dirección y creo que podemos hacerlo. El tema es que esta comisión no parte de cero. Aquí hay una historia que es importante, yo creo, considerar. Han habido mesas, protocolos de acuerdo y una serie de cosas que han ocurrido en los últimos 20 años que deberían considerarse en una conversación como esta, porque finalmente el futuro se construye a partir del presente y de la historia, ¿verdad? La historia es importante. Entonces, yo creo que ese es como mi punto principal, tratar de por lo menos abocarnos una reunión a conversar sobre cuáles han sido esos acuerdos que hemos alcanzado en los últimos 20 o 30 años con respecto al sector forestal, que ha sido un sector polémico, y cuáles son las discrepancias que persisten. Yo no creo que vamos a llegar a consensos con respecto a ciertos temas, pero pienso que podemos partir por lo menos construyendo desde los acuerdos que hay. Además, también creo que sería importante tomar en cuenta las iniciativas que existen hoy día para darle valor agregado a la madera, por ejemplo, del bosque nativo. Acá está participando José Pablo Undurraga, que ha estado coordinando un equipo de Corfo que lleva ya varios años trabajando en eso, lo mismo que el Instituto Forestal ha estado bastante trabajando en eso. Entonces creo que sería bueno darles en algún momento la oportunidad para que nos puedan contar qué es lo que han hecho y cuáles son las barreras que han identificado y que están deteniendo un poco el avance del sector en esa dirección. Eso, gracias. Gracias, René. Marcela, pediste la palabra. Gracias. Bueno, ahora entonces aprovecho de presentarme, ya que no lo hice antes. Mi nombre es Marcela Bustamante y soy profesora de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Soy ecóloga y trabajo con ecología de bosques y con restauración ecológica de bosques principalmente. Y bueno, también quiero recoger aquí las palabras de René, ¿cierto? También anoté aquí en mis apuntes y considerando lo que dijo Fran en un principio, no mirar al pasado. Yo creo que es importante mirar al pasado, ¿ya? Para poder construir el futuro. Efectivamente tenemos que mirar al pasado y qué es lo que hemos hecho, qué es lo que se ha hecho bien y qué se puede recoger, ¿cierto? Y qué hemos hecho mal y qué tenemos que mejorar. Y en ese sentido apoyo completamente la moción de René, ¿cierto? De tener una sesión dedicada a eso para establecer esos estándares o bases en las que estamos y a partir de la cual vamos a tener que empezar a construir. Lo otro, pensando en temas, tú decías como esto, una ayuda de ideas y de temas que hay que empezar a poner en la mesa y discutir. Una cosa que yo sé que también se ha discutido en otros momentos, en otras instancias, en otras comisiones, pero que es importante considerar, ¿cierto? Que si queremos que la industria forestal, entregarle a la industria forestal sustentabilidad, pensando principalmente en las plantaciones forestales, tenemos que pensar en la generación de paisajes que sean heterogéneos, ¿ya? Y heterogeneidad que implique mezclas y mosaicos de plantaciones forestales, de actividad agrícola, de ciudades, también de bosque nativo, y por lo tanto vamos a tener que abocarnos a construir esos paisajes heterogéneos en el futuro para lograr la sustentabilidad. Ya hemos visto lo que ha pasado con los incendios forestales, estos mega incendios, que en parte están asociadas a esta homogeneidad de plantaciones que tenemos. Y la heterogeneidad también va a ser buena desde el punto de vista local, como planteaban también al principio, como planteaba René, ¿cierto? Porque nos ayuda a tener a los distintos componentes de los ecosistemas con las sociedades entre medio, ¿cierto? Contentos viviendo en un ambiente más armónico. Entonces, creo que si pensamos en el futuro,
y hacia dónde tenemos que mirar, pensando en estos nuevos estándares en el mundo forestal. El tener estos paisajes heterogéneos es muy importante, y por lo tanto la identificación de zonas de conservación y de restauración para generar esta heterogeneidad es muy importante. Sé que se ha discutido en otros momentos probablemente, pero quisiera relevarlo aquí porque es un elemento, desde mi punto de vista, al menos importante a considerar. Eso. Gracias, Marcela. José Pablo Undurraga, la verdad es que me lo salté, había pedido la palabra antes. Disculpa, José Pablo. Gracias, Frane. Muchas gracias también al equipo del senador por esta iniciativa. Yo soy ingeniero forestal, soy parte de este sector hace muchos años y me ha tocado la suerte de estar en Fundación Chile, en el BID, al Grupo Arauco, también el último rol en la CORF. Y recientemente el programa que mencionaba René fue finalizado en diciembre pasado, y ahí uno entiende también que instancias como esta mesa y esta política son temas de Estado más que de gobierno, y el hecho de que hay que darle continuidad. Yo creo que esa es una de las primeras lecciones que uno saca. El hecho de que estemos también en una mesa y que hayan distintas visiones, habla de que tenemos que pensar también un modelo de relacionamiento. Hay mucha historia, y esa historia hay que colocarla en la mesa, hay que ver el enfoque tanto ambiental, industrial, indígena, comunidades, la forma como queremos vivir este bosque llamado plantaciones nativos, y cómo lo enfocamos hacia decimos hoy día, la carbono neutralidad, pero hay cierto tipo de productos y condiciones claras. Yo creo que acá en esta mesa están casi todas las visiones, y en este caso estamos abiertos a poder conversarlas todas. Lo importante es ver cómo nos ponemos como objetivo la fuente del bienestar de las personas. Finalmente hoy día la gente quiere madera, pero no quiere intervenir en el bosque. Tenemos un tema de cambio climático a portas, ya está, pero bueno, tenemos que aprender a relacionarnos y ver cómo vamos a generar esos equilibrios. Y eso también con un reconocimiento desde la sociedad misma de la actividad. Hoy día no nos enorgullecemos del bosque, lo perdimos hace 50 años. Y eso fue un poco el producto del cambio del modelo de industrialización. Y ahí con esto termino. La forma como podemos pensar la industria primaria hoy día ya para mi juicio ya es algo que está out, y tenemos que pensar ya en los servicios ambientales, industria secundaria, terciaria idealmente, y cómo podemos instalarnos en distintas formas. Yo creo que en cuanto a la metodología, está bien que conversemos todas las instancias, no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí vamos a conocernos y llegar a puentes, y que esto se transforme en una política de Estado, entendiendo que vamos a intentar perfeccionar o llegar a una cierta propuesta de la materia legislativa que nos pueden causar los próximos 30 años. Gracias. Muchas gracias. Michelle. Me parece que el señor Antonio Lara había pedido la palabra primero. Sí, pero hablé con Antonio, me dijo que quería hablar después de Roberto. Ah, ya. Hola, yo soy Michel Esquerré, estoy aquí en representación de las pymes madereras, el sector de pequeñas y medianas industrias de la madera de Acerrío. Como todas las cosas en la vida, esto es un ecosistema donde hay diferentes cosas que funcionan. Funciona el lado económico, funciona la relación social y la parte ambiental. Dentro de la parte económica, tenemos un ecosistema del sector forestal que es bastante monopolizado por dos grandes compañías que son dueñas de un porcentaje importante del patrimonio de las plantaciones exóticas, y tenemos aguas abajo, y esas grandes compañías tienen inversiones muy grandes en plantas de celulosa, plantas muy grandes en inversiones en aserradero, y tenemos plantas muy grandes en tableros de madera. Y las pymes madereras en general lo que hacemos es producir madera industrial para procesos de construcción, para exportación, y algunos están integrados al secado, otros no. Y nuestras fuentes de abastecimiento son las hectáreas restantes que no tienen las grandes compañías, que vienen de pequeños y medianos propietarios, fondos de inversión, diferentes fuentes.
En Chile hay 2,5 millones de hectáreas de bosque exótico que en cierta forma, bajo el precepto nuestro, han sido el factor de protección del bosque nativo, porque de ahí hemos obtenido las fuentes de madera para la construcción, para la exportación y para cómo se usa la madera. Entonces, hay un factor que mirar ahí, que de repente la plantación exótica ha sido un protector del bosque nativo. Y después, volviendo al tema del ambiente económico, porque ese es el lugar donde me emplazo yo en esta discusión, hay una desigualdad respecto del sector, y esa desigualdad se manifiesta básicamente en el grado de concentración que tiene el sector, que al mismo tiempo genera los desapegos que habla René, y que vulneran un poco sus posibilidades de futuro, porque cuando todo está en manos de uno o de dos o de tres, es fácil de criticar y se autovulnera el sistema. Entonces, la pregunta es cómo esto se encaja dentro del ecosistema ambiental y social, y no podemos dejar de mirar al ser humano como un ente que aparece en la historia del universo en un periodo muy breve, que cree que domina los espacios siderales, y vivimos en una corteza terrestre que no te saco 4 kilómetros para arriba, te meto 7 kilómetros para abajo y te mueres, y no tenemos ningún poder de control sobre el universo, somos simplemente frágiles, el sol estornuda y nos morimos todos. Y en esa dimensión, nosotros hemos pasado en la historia de la humanidad usando los recursos de la agricultura y usando los recursos del bosque, que son hermanos y complementarios, y las prácticas forestales en Chile no ha habido un plan de complementariedad entre los dos fenómenos. La agricultura y la producción de madera son complementarias. Las zonas con pendientes que no puedes cultivar, con árboles, las zonas planas con cultivos para la alimentación humana. Entonces, ojalá que podamos equilibrar todos estos pensamientos y no irnos con nuestros pensamientos propios, sino que escuchar con detención a todo el mundo, que todos los puntos de vista son válidos, y si no queremos destruir y queremos convivir todos juntos en este ecosistema, vamos a llegar seguramente a entendimientos bien interesantes y conclusiones que nos permitan avanzar en un mejor sistema. Gracias. Don Roberto Pizarro. Muchas gracias, parece que habían algunos que me antecedían, ¿no? Sí, bueno, ordené yo con la lista, pero vamos bien. Bueno, primero presentarme, mi nombre es Roberto Pizarro, soy académico de la Universidad de Talca, soy hidrólogo, estamos, yo diría, de hace unos 10 años, 8 años, trabajando más en hidrología forestal en algunas líneas, y bueno, primero ponernos a disposición, soy el director de la cátedra UNESCO en hidrología de superficie, que tengo el orgullo de decir que es la única en el país en esta situación, y estamos tratando de hacer investigaciones en distintas áreas, cambio climático, hidrología de superficie, hidrología subterránea, y obviamente también nos interesa mucho la hidrología forestal. Así que a partir de eso, desde la Universidad de Talca, cuenten con nosotros. También, bueno, creo felicitar la iniciativa, voy a comentar algo de esta misma, porque creo que hay otra iniciativa que podría ligarse a esta. Y señalarles también que, bueno, nos encontramos en una disyuntiva importante, varios de ustedes ya lo han dicho, estamos hablando de ecosistemas que tienen un componente muy relevante. Lo decía un colega por ahí, ¿no es cierto? Todas las masas forestales consumen agua, no hay ninguna que genere agua, eso... Es decir, es parte de su desarrollo, si no estaríamos transgrediendo la primera ley de la termodinámica, y eso no ocurre en la Tierra. Entonces, como no ocurre, tenemos que ser muy claros en eso y ver cómo se da. Si ustedes me preguntan, cuando hay discusiones, yo soy ingeniero forestal de la Universidad de Chile, entonces cuando me dicen cuál es el bosque, toda una discusión con mis colegas, tengo discusiones, para mí el bosque nativo, su expresión aleatoria, su expresión cómo se expresa, pero tengo un gran respeto por las plantaciones, por lo que ha sido, por lo que se ha recuperado. Un gran colega... hace poco sacó un libro que decía cumplimos Don Pablo, ¿no? Decía por las plantaciones y porque se había recuperado mucho de suelo. Creo que hay distintas visiones, creo que como país tenemos muchos elementos que podemos ir incorporando, y dentro de eso también quiero decir que tenemos un debe, pero como país, y eso Guido Girardi lo ha planteado muchas veces y muy claramente.
Ustedes lo saben, o sea, tenemos una aportación en I+D de 0,38% de nuestro Producto Interno Bruto, que es mínimo. Mínimo, o sea, los países de la OCDE andan por sobre el 2,5%. Cuando uno habla del desarrollo de Finlandia anda en el 4,5% su PIB destinado a I+D, investigación y desarrollo. Pero les quiero decir, ¿saben cuánto se destina en agua? 0,002%. O sea, con eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos conocer? Competimos por recursos exiguos que muchas veces se chocan entre sí, bueno, ahí hay un problema también país estructural. Y eso también es parte de lo que tenemos nosotros que abordar. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a abordar un desafío tan importante que tiene que ver, ojalá, en una propuesta legislativa que significa ecosistema? Y en esos ecosistemas hay variables tan relevantes como la biodiversidad, como el agua, como la ordenación territorial incluso misma, que algunos también lo señalaban. ¿Cómo vamos a incorporar esos aspectos que son netamente del ecosistema físico, pero también del ecosistema social? Algunos de ustedes lo mencionaban? ¿Qué pasa con nuestros pueblos originarios? Y eso nos habla entonces de una propuesta que es mucho más compleja. Los esquemas económicos que hablaba el colega anteriormente. Entonces, todo esto nos da, yo creo, una oportunidad, pero que no es fácil, que yo creo que por eso va a ser importante. Me parece que Rodrigo Mujica lo planteaba al inicio, de cuál va a ser la metodología que nos vamos a plantear para poder en estas 10 sesiones alcanzar algunos acuerdos, algunas líneas. Solamente al terminar, señalar que hace poco, bueno, ayer se terminó, hay una postulación de la ANID, de los centros de excelencia, que fue encabezada por la Universidad Católica, especialmente todo lo que significa la madera para la construcción, y tiene muchos componentes muy similares a los que tiene esta comisión. Digo eso, Frane, porque creo que puede ser una cosa interesante la conexión con ello. Lo estaba dirigiendo Pablo Guindos, y estaba también la Universidad de Concepción, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Talca, la Universidad Austral, es decir, además de la Pontificia de Santiago. Entonces creo que de ahí también hay un grupo interesante que ya hizo un esfuerzo en pensar algunas de estas cosas. Y derivado de que esto hay que terminarlo en algo muy concreto como algo legislativo, creo que es un gran desafío para todos. Tenemos que tener la mayor apertura posible, nadie es dueño de la verdad, y sobre eso ver cómo podemos aportar a una invitación que creo que es de carácter republicano en el más amplio sentido de la palabra, y yo por eso le agradezco. Muchas gracias, Fran. Me alargué un poquito más. Gracias, Roberto. Antonio, me pedía la palabra. Ya, gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecer al senador Girardi y a Frane por estar en esta comisión. Y yo soy académico de la Universidad Austral de Chile e investigador del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, y además presidente de la Fundación Forecos. Y lo que yo quería plantear es que yo pienso que es muy importante, como se ha dicho acá, coincido con muchos de los puntos de vista que se han dado, pero es muy importante, claro, conocer la historia, conocer el presente, pero ver qué investigación se ha hecho hacia el futuro, ¿verdad? Algo mencionaba Mauricio Galleguillo, escenarios climáticos futuros, escenarios de incendios futuros, de cambio de uso del suelo y de captura de carbono. Y afortunadamente en nuestro país, y también nuestro país metido dentro de estudios globales, se han hecho predicciones muy serias respecto a esto, ¿no es cierto? A raíz de la NDC, por ejemplo, se formó un comité científico, no sé, donde yo me tocó coordinar junto con otros colegas la parte que tenía que ver con cambio de uso del suelo, y nosotros pudimos ver ahí que hay un escenario que es complejo, ¿no es cierto?, a futuro, porque uno quiere aumentar las capturas, ¿no es cierto?, pero por otro lado tiene amenazas enormes como son las de los incendios, y que cada vez, ¿no es cierto?, tenemos más, digamos, en los promedios quinquenales, o esos mayores superficies quemadas con algunos años realmente desfavorables, y que son difíciles de contrarrestar. Entonces, sin el ánimo de alargarme, uno, digo, los escenarios futuros, ¿verdad? El segundo, el grado de conflictividad que hay en el sector, que nosotros tenemos que ser pero muy objetivos en eso, conflictos territoriales, conflictos sociales, ¿no es cierto?, ambientales, y qué bueno que el señor Esquerrer lo haya mencionado antes, que tienen que ver con la concentración económica en el sector. O sea, si no lo queremos ver, bueno, es
digamos, probablemente no vamos a poder resolver muchos de nuestros problemas. Y entonces en ese sentido, yo pienso que en una comisión como esta, si miramos a futuro, tenemos que tener una disposición al cambio. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el cambio? Yo aspiraría a que todos estuviéramos, ¿no es cierto?, el sector industrial. A nadie le conviene, ¿no es cierto?, ir en un escenario donde la situación puede que hoy día esté buena, ¿no es cierto?, el sector buena rentabilidad, crecimiento, etcétera, un grado de conflicto, llamémoslo, soportable, pero esto a futuro no da, o sea, las cifras no dan. Si uno proyecta cualquiera de las cifras, no dan, ¿ya? Me refiero a las ambientales y sociales. Entonces, lo importante es decir, bueno, podemos construir una base, como nos desafiaba el senador, ¿no es cierto?, un consenso, digamos, un común denominador que estuviéramos de acuerdo, distintos personas, instituciones, sectores. Bueno, ese es un gran desafío. Ahora, si eso no se lograra, por lo menos habría que identificar las distintas posiciones y una comisión decir, mira, aquí se está de acuerdo en tales cosas y no en otras, como yo he visto en algunas mesas, y creo que es muy favorable eso. No tratar, pero digamos, ese es un escenario. Y lo último que quiero decir es que yo creo que es muy importante darse cuenta de eso. No cierran las cuentas. O sea, si uno hace los análisis objetivamente, por ejemplo, el de carbono neutralidad, si le empiezan a tocar años, véanlo, eso no son cifras, ¿cómo se dice?, arbitrarias, qué sé yo, es el inventario nacional, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero, la cifra oficial de Chile. Si eso funciona mientras la superficie de incendio es la histórica, ¿no es cierto?, son 60.000 hectáreas, podría aumentar un poco más, 80.000, pero si empezamos a tener escenarios con incendios como los que hubo el año 2017 o incendios sobre 100.000 hectáreas, 120.000 hectáreas al año, no cuadra. Entonces, sin extenderme, yo creo que para llegar a identificar temas, yo digo, uno es los escenarios futuros. Aquí hay varias personas, ¿no? Daniela, Mauricio, otros colegas que han trabajado muy seriamente en eso, y entonces ver, bueno, cuáles son las principales brechas, ¿ya?, que nos permitirían acercarnos o digamos, a tener estos futuros más favorables. Y ahí decir, como yo en esta dificultad de encontrar consenso, acuerdo, decir, bueno, tiene que haber equilibrio entre las distintas puntos de vista, tiene que haber un ejercicio democrático dentro de la comisión y que las distintas personas nos sintamos, digamos, cómodos y que nuestro punto de vista va a ser respetado, bien representado en las conclusiones. Así que eso. Y muchas gracias por estar acá, es un gusto estar en esta comisión. Muchas gracias. René, esta es la palabra, René Reyes. Sí, el tema, bueno, siguiendo un poco lo que decía Antonio, con quien estoy totalmente de acuerdo, para pensar un desarrollo futuro sostenible del sector forestal, hay un concepto que es estratégico, un par de conceptos que son estratégicos, probablemente el de vulnerabilidad, que es lo que estaba diciendo, lo que estaba planteando Antonio, y riesgo, ¿verdad? Porque plantear un eje estratégico de desarrollo en torno al sector forestal con los niveles de vulnerabilidad que hay hoy día, por lo menos en lo que respecta a las plantaciones forestales, no es lo mejor, ¿verdad? Así que desde el punto de vista de las comisiones o de los temas que deberíamos tratar, uno de ellos debería ser el de la vulnerabilidad, no solamente ambiental, por el riesgo de que los recursos forestales se quemen o ocurran otros hechos, sino que también la vulnerabilidad social, como lo que está ocurriendo hoy día en la región de la Araucanía. Además de eso, probablemente sería bueno pensar en cuáles son los incentivos que hoy día tienen los agentes privados para la toma de decisión. Si uno analiza lo que están haciendo hoy día las dos grandes empresas, por lo menos que son dueñas del 60% del patrimonio de plantaciones, lo que están haciendo es mirando a China, ¿verdad? Y comenzando un proceso, no comenzando, ya llevan harto tiempo con un proceso de concentración de las exportaciones a China y dependiendo cada vez más del eucaliptus en vez del pino radiata, que es el que permitiría, por ejemplo, producir productos como los que Frane había mencionado en un comienzo. ¿Y cuáles son los incentivos que tienen hoy día los dueños del bosque nativo? El bosque nativo está súper fragmentado, pequeños, medianos, grandes propietarios, y cada uno de ellos, a lo largo de un territorio como el nuestro, que tiene un gradiente latitudinal enorme,
están pensando distintas cosas con respecto a su bosque. Yo recuerdo en los 90 cuando comencé a trabajar digamos, a ejercer profesionalmente, el tema en Chile, o el dilema en el sector forestal chileno era que el bosque nativo no tenía importancia y que había que sustituirlo por un recurso de mayor valor, que eran las plantaciones. Ese era el paradigma, y a mí me tocó mucho trabajar un poco enfrentándome a ese junto con Antonio en esos tiempos, ¿verdad? Y ese péndulo, de alguna manera, ha cambiado desde lo que fue en la década de los 90, una visión muy indiferente con respecto al bosque nativo, hacia un sentimiento de preservación. O sea, el bosque no se puede tocar hoy día. Entonces, mucha gente, sobre todo los jóvenes, está este nuevo, como, digamos, paradigma de que no se pueden talar los árboles nativos, de que en el fondo es un recurso que habría que simplemente proteger. Entonces, ese es un poco el escenario en el que nos movemos, y sería bueno considerar entonces los incentivos, como te decía, que tienen los distintos actores. Eso. Muchas gracias, René. Bernardo, la palabra. Tiene apagado el audio. ¿Está apagado el audio, Bernardo? ¿El audio? Muy interesantes las propuestas de temas e ideas que van surgiendo. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta invitación que nos ha planteado el Congreso del Futuro, el senador Girardi y su equipo. Y bueno, solo agregar algunos temas. Como director de Ética en los Bosques y el trabajo que hacemos en el territorio de Nahuelbuta, no puedo dejar de plantear algunos temas que van emergiendo cotidianamente desde las comunidades locales en un territorio con grave conflictividad. No es una conflictividad sencilla, es muy grave. De hecho, transitar en el territorio ya se ha transformado en algo de un nivel de inseguridad que no queremos para Chile, para ese territorio ni para el futuro. Entonces pasamos de una zona de rezago a una zona de alta violencia, de alta conflictividad, donde la gobernabilidad no tiene ninguna oportunidad en este momento y tenemos que construirla. Y parte de ese déficit tiene que ver con tres cosas. Uno, que son temas que me gustaría colocar en la mesa. Uno de ellos tiene que ver con la integración de la perspectiva de cuenca en la gestión territorial y el ordenamiento territorial vinculado a las cuencas en el sector forestal. Es decir, ante un déficit creciente de servicios ecosistémicos que estamos mirando, producto del deterioro del bosque nativo, y al mismo tiempo la desinversión que ha habido en esos territorios, porque no hay inversión, hay desinversión en los últimos años particularmente, nos encontramos con servicios ecosistémicos que están literalmente agotados o agotándose. No solamente con los grandes déficits de agua, lo estamos viendo en una economía que es una economía no visibilizada para la mayoría de los chilenos, que es una economía de mujeres mayoritariamente recolectoras. Son personas que viven, estoy hablando de cientos de familias o miles de familias, que viven de productos forestales no madereros del bosque y del cual obtienen el 40, el 50 o incluso el 100% del ingreso monetario autónomo. Pero el enfrentamiento con el modelo es crecientemente duro. Lo hemos visto a pesar de que tenemos un diálogo forestal que ya lleva 9 años y hemos hecho bastantes avances en integrar una perspectiva, o por lo menos sin una perspectiva de género, una presencia de la mujer en esos espacios. No hay un reconocimiento. Esto es un modelo absolutamente masculino. Entonces quiero plantear ese segundo tema. Uno, la dimensión de la cuenca, este modelo con un tremendo déficit social en el cual este déficit, esta mirada patriarcal de este modelo, integrador, jerárquico, concentrador, monopolizador, también deja fuera a las mujeres y, de otro lado, impulsa una mayor feminización de la pobreza en los territorios. Entonces nos plantea un déficit ecológico importante en cuanto a servicio ecosistémico y un déficit social de desigualdad muy grande que es el que debiéramos enfrentar para poder mirar el futuro. El otro tema que hemos visto es que por años se ha venido discutiendo que en este territorio normalmente las empresas forestales, medianas o grandes, no tributan, no hay tributación. Si hay uso de agua, si hay uso del suelo, de los oligoelementos, si hay un desplazamiento a la agricultura, pero no queda reinversión en el territorio. Y bueno, lo decía el colega que representa las pymes madereras, bueno, en Arauco esto ha sido un tremendo problema, regularmente y sistemáticamente ya han ido desapareciendo los aserraderos, y con ellos la mano de obra. Nos dicen cada semana, cada mes en el territorio, no hay empleo. Viene un proceso tecnológico, está ocurriendo un proceso tecnológico
tremendo, y que las proyecciones son de que se podrían perder hasta 60.000 empleos por la robotización de la industria en territorios donde necesitamos más empleo. Entonces el sector forestal no entrega tampoco las oportunidades para un desarrollo territorial. Y hay una desinversión, también se planteó acá, en cuanto a invertir en investigación y desarrollo. Acá ha habido planteamientos en distintos lugares de bosques comestibles, de una convivialidad entre el bosque nativo y la plantación, porque no tiene por qué no haberla. Sin embargo, la alta rentabilidad y el foco casi exclusivamente en un extractivismo orientado por el mayor lucro ha implicado que no ha habido inversión en investigación y desarrollo para que haya una convivialidad entre este modelo y otro modelo que incremente la riqueza en biodiversidad y disminuya los riesgos, por ejemplo, de incendio o los riesgos de las sequías, para mencionar algunos temas. Entonces quería colocar esta idea fuerza, porque noto que en quienes están invitados acá, uno, no tenemos dirigentes sociales más que el de CETRAFOR o de la Federación de Trabajadores Forestales, y yo me siento con la obligación de hablar también como ecólogo, como docente de economía ecológica, de la economía local, porque sin economía local este modelo no puede ser exitoso. Necesitamos un modelo que reinvierta en los territorios y tener economías vibrantes. No puede ser que la gente solo pueda ver la riqueza de los camiones pasando, pero seguir durmiendo y soñando en la pobreza. Gracias. Gracias, Bernardo. Daniela tiene la palabra. Hola, saludos a todos, muy buenas tardes, un gusto verlos, agradecer a todo el equipo que está generando este espacio de diálogo que parece ser tan necesario, a pesar de que han habido muchos. Yo soy profesora en el Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, ingresé recientemente como investigadora al CR2 y también al IEB, Instituto de Ecología y Biodiversidad. Mi formación es principalmente en biología y en ecología, pero mi doctorado fue en política ambiental y actualmente he trabajado los últimos 5 años con campesinos que viven en zonas forestales. Y creo que ahí no estamos hablando solamente del conflicto que ya todos sabemos con algunas facciones de los pueblos indígenas, sino que estamos hablando de una crisis de legitimidad que tiene el modelo forestal en Chile. Y si no vemos ese elefante blanco que está detrás de todo esto, creo que nos estamos perdiendo un gran pedazo de realidad. El problema fundamental hoy en día, el más crítico, está siendo que la gente no está aceptando la forma de producción que está ocurriendo en los lugares donde ellos viven. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental que en estas conversaciones, para que realmente se genere algo novedoso, haya representación de personas que viven día a día en los territorios forestales, que tienen sus casas ahí, que a veces el agua llega, a veces no llega, que los caminos se les llenan de polvo, que los animales se les mueren porque algo pasó con el agua, que viven día a día los impactos de este modelo o forma de crecimiento económico que para algunas personas ha sido muy positivo, eso es innegable, pero también ha dejado a muchas personas fuera, y eso genera un problema social y está generando un problema político importante, el cual creo que no podemos dejar afuera y creo que es importante mencionar, visibilizar y tratarlo. Quizá no lo vamos a solucionar, los problemas raramente, estos grandes problemas no se van a solucionar con 10 sesiones de una comisión, pero sí por lo menos ser capaces de escuchar a las personas que están viviendo los territorios con sus propias palabras, qué es lo que ellos viven día a día y cómo empezamos a hacernos cargo de esos problemas. Tenemos toda la evidencia científica que es bastante grande de los diversos impactos de básicamente un ecosistema simplificado que está orientado a la producción de biomasa, y tenemos también ya bastante evidencia social de cómo la gente percibe esto, qué es lo que pasa con la pobreza, qué es lo que pasa con la inmigración rural y todo lo que ya mencionó Bernardo. Entonces, hoy en día es 2021, no nos vamos a poner a conversar los grandes temas políticos, pero acá hay un contexto, y ese contexto tiene que ver con lo que pasó hace 1 año y medio atrás, y creo que sería un error tremendo no ver y no hacernos, por lo menos, empezar a escuchar un poco y empezar a tratar de incluir ese tipo de fenómenos
tan evidentes que están pasando en los territorios forestales. Dicho eso, me gustaría entender de manera un poquito más concreta cómo es que vamos a trabajar, porque de otras instancias se ha visto que las cosas no terminan en cosas muy concretas, o las decisiones se terminan tomando por personas que en general ya se conocen un poco. Entonces quiero saber cómo vamos a hacer que esto sea distinto. Ojalá sea distinto, quiero que sea distinto, es necesario que sea distinto, pero me gustaría saber cómo vamos a hacer que esta conversación sea distinta y que efectivamente incluya hasta lo que yo digo, el gran elefante blanco que todos sabemos que existe, pero por alguna razón no está tan mencionado. Gracias, Daniela. Voy a dar la palabra a Marcela y después te contesto. Gracias, Fran. Rescatando un poco lo que mencionaba René y también Daniela un poco ahora al final, también creo que es importante, o sea, pensamos, ¿cierto?, en producción de madera para solucionar estos problemas ahí que nos mencionaba Fran al principio, pero también tenemos que, y también esta mesa se llama ecosistema, y me gustaría que efectivamente miremos a los bosques que producen madera como un ecosistema, ya que hay más elementos que están dentro de estos ecosistemas, y por lo tanto también es importante considerar aspectos económicos, ¿cierto? Y pensar que los bosques no solo son productores de madera, sino que también hay otros productos, recursos naturales o servicios que son entregados por los ecosistemas. Entonces, considerando eso y mirando en el futuro, ¿cierto? Mirando hacia el futuro que queremos ir, creo que es importante pensar en considerar investigación y desarrollo, que también se mencionó antes, y pensando en la innovación, el uso sustentable de biorecursos que vienen a partir de nuestros bosques, no solo madera, sino que hay otros recursos asociados. Y por lo tanto, esta idea de la bioeconomía o el desarrollo de la bioeconomía basada en recursos naturales, yo creo que también es un tema interesante a discutir aquí, ¿cierto? Ponerlo en la mesa con esta proyección de futuro. ¿Cómo desarrollamos bioeconomía? Pero bioeconomías que tengan un valor local, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que con el uso de la bioeconomía, con el desarrollo de la bioeconomía y los recursos que pueden venir del bosque, además de la madera, podamos también desarrollar a las comunidades locales y sacarlas de esa trampa de pobreza en la que están en este momento, a pesar de que hay grandes industrias forestales, ¿cierto? Igual están metidos en una trampa de pobreza, probablemente porque no están estas otras oportunidades. Entonces, me gustaría ahí introducir esta idea de el desarrollo de la bioeconomía basada en recursos naturales provenientes del bosque, pensando que el bosque, además de producir madera, que es un elemento que nos entrega esta sustentabilidad, por ejemplo, en la construcción, también tiene otros elementos que pueden ser considerados y que hay que desarrollarlos, y que también tiene servicios ecosistémicos que son entregados para la sociedad. Gracias, Marcela. Lo que habíamos planificado, e insisto, esto es materia también de discusión, es hacer una primera conversación con todos los actores que pudieran expresar justamente los dolores y los problemas que hoy día están presentes en el territorio, desde todo punto de vista y de todas las miradas. A partir de eso, construir un cronograma en el cual podamos identificar ciertas temáticas, a partir de lo que hoy día se levantó, y que esas temáticas fueran abordadas en forma específica en cada una de las reuniones que vienen a continuación. Si es que vamos a llegar a consenso o no, es todavía una interrogante. Efectivamente, como decía Antonio, es posible que haya ciertos temas en los cuales se manifieste y se transparente de que no existe consenso, y que por lo tanto puede ser foco de alguna investigación o puede ser foco de unos antecedentes que todavía hay que levantar para la construcción de una política. Pero de todas maneras el ejercicio va a estar enfocado en temas que vamos a planificar para las próximas 9 sesiones en función de la discusión de hoy día. Y eso se los vamos a hacer llegar al correo, vamos a tener un cronograma de todas las sesiones para que podamos también ir planificando
a quién vamos a invitar, en qué momento, y poder de antemano entonces comprometer a lo mejor a algunos expertos que tienen una agenda más ocupada, que incluso pueden ser de carácter internacional. Rodrigo tiene pedida la palabra. Gracias, Frane. Yo, bueno, he escuchado atentamente todo lo que han planteado y yo comparto mucho de las, digamos, de lo que ustedes, ¿cómo se llama?, plantean con respecto al modelo forestal. Y yo creo que en ese sentido va a haber mucho consenso. Pero el modelo forestal, cuando yo lo escucho, tiene que estar relacionado principalmente, como usted lo ha expresado, con respecto a las plantaciones industriales, especies exóticas, la concentración de la industria, etc. Y eso, yo vivo en Valdivia, yo me he dedicado al manejo del bosque nativo, ese es mi tema. Y ese es otro tema. El manejo del bosque nativo, cuando yo hablo del manejo del bosque nativo de la región de la Araucanía o parte del Biobío del sur, incluyendo la Lenga, es una realidad distinta, que tiene sus complejidades. Por algo tenemos una ley de bosque nativo que fomentó o quiere fomentar el manejo del bosque nativo, no ha sido exitosa. El mismo René Reyes, que estaba acá, él ha hecho estudios con respecto a los aspectos socioeconómicos vinculados al bosque nativo, y son complejidades y realidades distintas a las que ustedes han expresado. Entonces, yo no sé, Frane, si nosotros hablamos, si uno piensa en el manejo del bosque nativo, en los renovales o en los bosques del sur, incluyendo la Lenga, esas complejidades son distintas y no sé cómo las vamos a abordar, porque el manejo del bosque nativo puede ser perfectamente, cuando hablamos de la producción maderera, obviamente tiene que ser sustentable. Eso no está en discusión. Y la ley de ¿cómo se llama? La ley de bosque nativo y la propuesta de modificación apunta justamente a eso. Pero ese es un universo distinto a lo que hasta ahora se ha planteado en términos de la crítica al modelo forestal y cómo tenemos que hacer ajuste al modelo forestal para producir madera. No sé cómo lo vamos a abordar, porque existen 4 comisiones. La primera comisión tiene que ver con la construcción y dice esto vinculado exclusivamente al pino. Después hay otra comisión que habla de la demanda, pero vinculada a la madera nativa. Y nosotros estamos en una comisión acá, todos mixtos, juntos. Yo no sé si vamos a hacer este análisis en conjunto, van a haber sesiones un poco más específicas. Yo entiendo, obviamente, como también se lo planteaba Marcela, que aquí hay un tema también de una restauración a escala de paisaje que tenemos que considerar, que es importante, que puede ser una sesión, puede haber otra sesión con respecto a la vulnerabilidad en general del ecosistema, lo que planteaba Antonio y René, y otras sesiones específicas para el manejo del bosque nativo como potencial productor de madera, que es distinto a el potencial, como se llama principal, el potencial producción de madera cerrada de las plantaciones. Entonces son temas que si no los ordenamos, yo no sé cómo vamos a llegar a acuerdos. Son temas distintos, son complementarios obviamente, pero son distintos. Y aquí obviamente el senador nos convocó, y tú lo mencionaste, porque aquí el foco, no tenemos por qué volver a repetir lo maravilloso que es la madera. Dicen que es el material del siglo XXI. Tenemos la oportunidad en Chile de generar madera y tenemos que generarlo bien. Yo creo que ese es el foco de la comisión en que estamos, de esta iniciativa, así lo han planteado. Bueno, si queremos producir madera, una cosa es producir madera de plantaciones, especie exótica, en determinados territorios, con sus complejidades, como lo mencionaba incluso Bernardo. Otro tema es producir madera de bosque nativo, que tiene sus otras complejidades, son cosas distintas. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero el objetivo justamente de esta primera reunión era detectar este ordenamiento posible, y el hecho que tú menciones ahora, y si hay consenso por parte de todos los participantes que efectivamente se pueden tratar y se debiesen tratar a lo mejor en comisiones aparte, existe la posibilidad de separar esta comisión en 2 grupos y tratarla en forma independiente. La estructura no está fija. Originalmente incluso había una comisión para ver ecosistemas naturales y otra para ver específicamente los ecosistemas humanos y todos los problemas más bien sociales vinculados al sector. Pero se tomó la decisión de juntarla en una por un tema operativo, porque tampoco da para organizar y administrar tantas comisiones y tanta gente coordinada. Entonces, hay un tema operativo que inicialmente juntó y propuso esto,
pero ninguna de la estructura ni de lo que está a continuación está realmente zanjado a fuego. Nosotros ponemos a disposición la plataforma, ponemos a disposición la voluntad de coordinar y la voluntad de balancear los intereses y generar comisiones que sean lo suficientemente ricas y mixtas como para tener la diversidad de opiniones. Pero si efectivamente esta comisión decide que hay que separarla en dos, se separa en dos. Y si esos son temas distintos a tratar, el tema de las plantaciones y el tema del nativo, o el tema dividirlo Araucanía como un problema por sí solo, porque hay unos conflictos sociales que son demasiado fuertes como para ignorarlo y que en realidad van a generar una situación completamente distinta, también es una posibilidad. Pero esas divisiones y esos problemas tienen que plantearlos ustedes, y esas visiones de cómo abordar los desafíos tienen que abordarlos ustedes, que son los expertos. En la Comisión Construcción, por supuesto que yo tengo más incidencia y entiendo mejor cuál va a ser el desarrollo de lo que hay que discutir. En esta comisión son ustedes. Vamos a nombrar un coordinador de la mesa, alguien que tenga una comprensión más genérica, o sea, no genérica, más específica, perdón, del problema, y que sea más bien transversal. Yo había pensado en que fuese José Pablo, que hoy día está, José Pablo Undurraga, que tiene experiencia en el territorio y en la administración del proyecto del programa estratégico, y tiene background, y hoy día tiene probablemente en este momento la ventaja de ser independiente, y por lo tanto no responde a una vinculación institucional particular. Pero esa definición de quién debiese dirigir el tema es alguien de ustedes, y quien debiese de alguna manera entender cómo ordenar y cuál es la relevancia de todos los términos que se han y todos los problemas que se han detectado acá. Claramente no soy yo. Yo estoy organizando y armando el escenario para que puedan discutir, pero uno de ustedes va a tener que dirigir esta mesa y empezar a ordenar de acuerdo a la metodología que les propongamos. Dicen acá, es bueno analizarle con el sistema completo, aunque cueste. Dice René Reyes, fragmentar la realidad no nos conviene, pensando en el futuro. También piensan, Daniela, que no es una parcelación efectiva, no va a funcionar. Y Regina plantea lo mismo. Entonces, en ese escenario... Frane, sí. Me parece que Fernanda Salina y Daniela Ayona pidieron la palabra. Más arriba, disculpen. Daniela. No, Fernanda. O Fernanda primero, Fernanda, lo siento. Michelle. Estoy cansado ya en la cuarta reunión. Gracias, Frane. Me imagino lo cansado que debe estar. Muchas gracias. Bueno, por los que no me conocen, conozco a casi todos, pero los que no me conocen, soy doctora en Ecología y Biología Evolutiva. He trabajado harto tiempo, hice mi investigación en bosques, conozco harto los bosques como ecóloga, como bióloga evolutiva. Y me parece que es importante cuando hablamos de ecosistemas, como se llama esta mesa, que consideremos a los ecosistemas como a los seres humanos como parte del ecosistema, y en particular creo que en este espacio no está representada adecuadamente las comunidades locales, como decía Daniela, y especialmente creo que las comunidades indígenas creo que tienen que estar presentes en esta discusión, en esta conversación, para poder mirar hacer una mirada a futuro. Es fundamental escuchar a quienes no han sido escuchados históricamente en este país. Creo que me gustaría volver un poquito y tomar un punto en particular de lo que dijo Rodrigo Mujica en relación al modelo forestal y las plantaciones, que han sido como sujeto de críticas y de cuestionamientos importantes. Creo que desafortunadamente el manejo del bosque nativo no ha sido suficientemente abierto hacia el escrutinio de quienes trabajamos como ecólogos en bosques, porque los planes de manejo se manejan de manera privada por CONAF, a pesar de que la ley dice que deberían ser públicos, y por lo tanto, de acuerdo a lo que yo he podido ver, tengo mis reparos, que todavía no he podido como consolidar esa información porque es difícil de conseguirla, pero tengo mis reparos respecto a la idoneidad que tiene CONAFPA para manejar los bosques nativos en cuanto a sus criterios de sostenibilidad.
en cuanto al propio bosque, ¿ya? Entonces creo que es algo que en esta mesa sí deberíamos abordar de manera más clara, más abierta, contar con mayor información, con más datos para poder tomar decisiones hacia un nuevo futuro en el cual las predicciones climáticas son muy distintas y el contexto social también está cambiando. Así que esos son mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Daniela. No, solamente volver a recalcar el punto de que me parece que ya los que estamos aquí no representamos la realidad territorial, por lo tanto me parece un completo error intentar dividir nuevamente, además que es más cansado, es más ineficiente, tener cada vez más comisiones y como en el fondo ir fraccionando cada vez más la realidad cuando sabemos que el problema es completamente sistémico. Gracias. Antes de pasar la palabra a José Pablo, que se me quedó ahí arriba, si tienen sugerencias con respecto a miembros específicos, gente o contactos que nos puedan pasar para incorporarlos en la comisión, por favor, háganlo. La comisión evidentemente se conformó, ya saben, muy rápido. La invitación les llegó ayer en la noche, la primera, perdón. Entonces, evidentemente, así como los temas por definir los temas aún están por definir, también se puede incorporar gente nueva a la comisión. Y justamente también el objetivo de que exista unas sesiones en streaming es que se pueda, y que queden grabadas, es que también se pueda incorporar gente que a lo mejor no tiene una conectividad tan buena y que pueda verlo después en diferido. También creemos que va a abrir la cancha a la discusión. José Pablo Undurraga. Gracias, Frane. Mira, coincido con el hecho de no separar las áreas, bosque nativo, plantaciones, deberá ser integrado. Esto se entiende que hay un modelo que ha ido evolucionando en los últimos 40 años a partir del decreto ley 701. Hay muchos instrumentos legales que hoy día han ido generando un cierto escenario. Más bien desde el prisma de que cada uno lo mire y cómo podemos medir, digamos, sopesar. El punto es cómo podemos construir estrategias para cada una de las instancias, porque son respetables tanto las comunidades, la misma industria, la visión del Estado, cómo es un ente regulador, y la parte ambiental y eso. Ahora, yo lo que sugiero es que aquí han salido muy buenas indicaciones respecto al tema de las comunidades locales, las comunidades indígenas que entiendo que habían sido convocadas, pero hay ciertos actores que no participaron hoy día. Sí eso es clave poder integrarlo, pero también vería a partir de las intervenciones de cada uno de los participantes hacer un listado de las temáticas, después de eso presentarlas, porque hoy día en la sesión no vamos a poder llegar a un consenso en absoluto y tampoco buscamos eso. Yo creo que aquí la diversidad es parte del enfoque que queremos instalar. Y en la próxima sesión, ya teniendo la tabulación de los temas, de las instancias que han expuesto cada uno de los que han participado, poder ya delinear 5, 10, 15 temas eje que deben estar pensando en este mosaico que se integra, y pensar también en que hay una evolución. ¿Cómo vamos a migrar desde una economía forestal muy industrializada a una economía forestal participativa, más integrada, con una diferencia en cuanto a desconcentrar el uso de la tierra a la convivencia? Ahora, eso requiere de un proceso muy largo que no lo vamos a sacar en 9 sesiones, pero sí vamos a poder tratar de delinear los puntos. Yo sugiero eso y con eso poder ordenar las ideas. Creo que todas son respetables y todas tenemos que indicarlas. Y la próxima sesión, el próximo viernes, ya tener la tabulación y decir, mire, las próximas 6 sesiones, 7 sesiones, vamos a trabajar en estas temáticas que cada uno proponga. ¿Quiénes son los expertos que a juicio de ustedes consideran que debieran participar? Y desde ahí comenzar a trabajar. Y en este caso, creo que si hay otras personas que deben integrarse en forma constante a esta mesa, háganlo ver. Es importante que eso ocurra. Y aquellos más expertos, o cuando hagamos el doble clic,
lo hagamos como invitados especiales en algunas indicaciones. Eso, Fran, por ahora, y bueno, disponible para poder colaborar con ustedes, hacer de coordinación. Yo no tengo ni una etapa, tengo una independencia absoluta y bueno, es parte de mi vocación y apoyo un poco al sector, para lo que venga en el resto del tiempo. Y el sector mirado también como una indicación integrada con la sociedad. Yo les decía, la gente quiere madera, pero no quiere los bosques. Hay un mal concepto de la actividad nuestra, que es economía circular de forma natural, y no hemos sabido comunicarlo, no hemos sabido instalar el potencial que hay. El senador Girardi plantea hoy día la bioeconomía, la bioenergía, los biomateriales, que hay mucha sustitución de hidrocarburos o bien de otro tipo de materiales que van a venir a partir de todos los productos del bosque, no solo de la madera, sino que de todo. Hemos hablado de servicios ecosistémicos, productos forestales no maderables, en fin. Creo que a partir de eso, si somos capaces de poder instalar y reflejar este mosaico, vamos a poder instalar una buena conversación en adelante. Gracias, José Pablo. René Reyes tiene que pedir la palabra, luego Rodrigo. Sí, gracias, Franny. A lo largo de la conversación me he ido confundiendo un poco con un poco el objetivo del grupo. Yo creo que es importante que definamos qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, que fue lo primero que dijo Rodrigo Mujica al inicio de la reunión. Si el objetivo es plantearnos el futuro, por ejemplo, del uso de la madera, cómo logramos incrementar el uso de la madera de alto valor en construcción, el tema de los biomateriales, y fomentar de alguna manera la demanda interna de madera, pero también de otros servicios ambientales del bosque. Si ese es el objetivo, entonces deberíamos concentrarnos y ordenar todo en función de ese tema, digamos. Si por el contrario la conversación va a girar en cómo hacemos más sustentable o cómo reducimos las asimetrías que durante 40 años hemos ido incubando en el sector forestal, asimetrías ambientales, sociales, económicas, entonces, bueno, ese es otro tema. Entonces yo creo que es súper importante que tratemos de definir bien a dónde queremos llegar después de las 10 reuniones, cuál sería como en términos generales el producto que queremos generar, y en función de eso definir incluso quiénes son los invitados y todos, porque las asimetrías, los conflictos sociales, los reclamos que vienen del mundo campesino, o sea, están sistematizados, está bastante reportado, o sea, hay muchos diagnósticos y documentos y vivencias, y hay bastante ya material de eso, y creo que todos los que estamos un poco participando de este grupo tenemos conciencia de esas asimetrías sociales. Yo no sé si es necesario traerlas a la comisión. Entonces, por eso te lo planteo. Creo que si el tema es pensar en el futuro de los bienes y servicios del bosque y cómo lo logramos de una manera sostenible, manteniendo bajos niveles de vulnerabilidad y manejando de alguna manera la vulnerabilidad, entonces esa es una conversación. Si es otra, habrá que definirlo, pero yo creo que la primera intervención de Rodrigo Mujica al respecto es clave, definir bien dónde queremos llegar. Ahora Fran, lamentablemente, como él no es del sector, le queda un poco esto como poncho, ¿verdad? Un poco incómodo, pero yo creo que es necesario que por lo menos circulemos algunas ideas por email antes de la próxima reunión y definamos bien esas cosas. Solo para aclarar, y efectivamente hay temas que me quedan como poncho, pero no importa. Pero para intentar aclarar el punto que plantea, entiendo que una sociedad que es más partícipe del sector va eventualmente a generar una mayor demanda de madera. Va a haber una mayor necesidad y va a haber una mayor presión sobre los sistemas para poder producir esa madera. Y eso, entonces, tiene que estar calibrado con ciertas reglas del juego. Tiene que ser, ok, ya, si efectivamente podemos pensar o no en una industria más fuerte de productos de alto valor a partir de bosque nativo. Bueno, por un lado vamos a tratar de cuantificar la demanda, vamos a tratar de definir cuánto es, porque si estamos hablando de 2 hectáreas, bueno, da un poco lo mismo esta discusión. Si estamos hablando de algo más grande, entonces efectivamente se empieza a ser relevante la discusión. Y
Por otro lado, necesitamos que esta comisión efectivamente ponga las reglas del juego y diga cómo podemos efectivamente plantear esa presión sobre el bosque y que no se vuelvan a repetir y que no se vuelvan a perpetuar las asimetrías que hoy día vemos y los problemas que se ven, que surgen alrededor de la actividad forestal. ¿De acuerdo? Esas son mis palabras, Legas, es el desafío. Y lo mismo entonces en la industria, por el lado de la industria de la construcción. La industria de la construcción va a propender hacia el pino, pero no es que sea específicamente y exclusivamente eso, pero dado la oferta que hoy día tenemos de madera, el pino es la madera que tiene principal vocación constructiva para la estructura, por sus condiciones de densidad, por su crecimiento, por sus propiedades mecánicas. Y por lo tanto, tiene sentido empezar a vincular esos dos sectores. Pero no es, ¿me permite intervenir? ¿Puedo decir algo? Viene primero Rodrigo. Fernando Reyes. No, yo. En la hora. No, viene primero Rodrigo Mujica. Ya. Muchas gracias. Me gustaría aclarar un tema, lo que yo estaba proponiendo, y un poco por lo que ya se ha mencionado, yo propongo ordenar los temas. Las cosas que se han mencionado como brainstorming son todos temas muy interesantes y yo creo que sería bueno profundizar en esos temas, pero en diferentes sesiones. Si no, esto no va a llegar a ningún lado. Y por eso preguntaba al inicio cómo iba a ser el proceso metodológico. Hay temas que obviamente hay temas que son transversales y dan lo mismo y que tienen que ver con el sector forestal en general y podemos conversar, la vulnerabilidad misma, la asimetría, temas, lo que mencionó en su momento al principio, ¿cómo se llama? Mauricio, lo mismo que mencionó Antonio, lo podríamos analizar en una sesión, porque es un tema que yo creo que todos podríamos opinar y podríamos tener invitados específicos para ciertos temas. Y después podemos ir profundizando en temas más específicos. Yo vuelvo a insistir, la realidad del manejo del bosque nativo en Panguipulli no tiene nada que ver, que puede producir madera, y no tiene nada que ver con la producción maderera que se da en Arauco de plantaciones. Son territorios distintos, son realidades distintas, y son, ¿cómo se llama? Son formas de abordarlo en forma distinta. Incluso Fernanda misma decía que los planes de manejo vinculados al manejo del bosque nativo, bueno, ese y más otros temas que también los abordamos en su momento en el comité de ¿cómo se llama? Bosque nativo de la política forestal, es algo también más específico. No tenemos por qué dividirnos como comisión, pero sí ordenar los temas. Una sesión para un tema, otra sesión para otro tema, y nos vamos focalizando. Esa es la propuesta, más bien metodológica, porque si hoy mezclamos temas, a todos plantearon lo que de una u otra forma es importante para cada uno, las futuras sesiones deberían ser ordenadas y nosotros sepamos, la próxima sesión es de tal tema y pueden haber invitados especiales para un tema en particular que no tiene nada que ver con la siguiente sesión. Eso es un poco lo que yo propongo, ordenarlo de esa forma. Efectivamente, así estaba planteado, Rodrigo. Esta primera sesión es de escucharnos a todos, entender cuáles son los dolores de los distintos sectores, de las distintas miradas, y luego poder efectivamente tabular y ordenar esto para tener temas específicos por sesión. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, todo bien. Gracias. Yo quería agregarte, Frane, a la discusión esta, es que hay que entender que este grupo es bien diverso. Yo podría representar a los privados, que somos los explotadores de los bosques, y que los capitalistas, y otros representan a la ecología, y tenemos pensamientos económicos diversos seguramente, y completamente y diametralmente distintos quizás de los modelos de crecimiento, de desarrollo humano, de factores productivos, de territorialidad, y seguramente como somos tan diversos, yo tendría un poquito de paciencia también. Creo que debemos generar un espacio de confianza entre todos nosotros, conocernos un poquito a través de nuestros diálogos. Me parece que todos deberíamos tener las cámaras abiertas también, no debería haber ninguna cámara apagada, para generar esa confianza y discutir un poquito más y buscar esos temas que nos vinculan a todos. Hay temas que son transversales, porque hay un proceso de adaptación. Yo de repente venía a esta cuestión aquí con un poquito de desconfianza porque me siento como, no sé, el tipo, el malo, y porque me pueden estar mirando como que soy malo, y puede ser que sea malo, pero no me siento malo porque estoy vivo y aquí estoy.
pero sin embargo podría pensar yo que una persona que es muy ecologista y que quiere que terminar con lo humano y apretaría el botón para hacer desaparecer a la humanidad, para que el planeta quede tranquilo, también sería bien terrible. Entonces, como estamos generando confianza, estamos dialogando, estamos tratando de construir, quizás deberíamos darnos una sesión más para soltarnos, hablar todo lo que queremos hablar y diagnosticar cuáles son estos temas principales. Yo está claro que veo la ecología, la desigualdad, la territorialidad, los seres humanos en ese territorio, la falta de reconocimiento cultural de nuestro país con los pueblos originarios, que nos da vergüenza tener sangre mapuche, que es una estupidez. Los pueblos originarios tienen mucho que decirnos culturalmente. No somos como los neerlandeses que hacemos el haka ante el partido de rugby, que es un baile maorí, y aquí nos da vergüenza tocar la chutruja, pues, no sé, o reconocer el solsticio de invierno, o participar de un guillatún, o recibir nuestras autoridades extranjeras con representantes de los pueblos originarios, que no son solamente mapuche. Entonces, complejo el grupo porque además está el lado económico, que es como el demonio de todo este origen, que es el dinero y nuestro trueque y las transacciones económicas. Entonces, hay que generar un poquito más de confianza, creo yo, para que la disposición del grupo sea abierta, y no hay que separarlo por ningún motivo. No creo que haya que separarlo por ningún motivo el grupo y generar subcomisiones, porque va a aislar a los entes que somos nosotros. Muchas gracias, Michelle. Mauricio, pediste la palabra. Bien brevemente, yo no sé si todos recibieron el documento que dice descripciones de mesas. Y no sé si lo leyeron, porque en ese documento yo creo que ya hubo un esfuerzo de tratar de ponerle orden a esto. Y por ejemplo, no sé, por la primera comisión que habla del nativo sostenible, entiendo que hay muchos temas que se han hablado aquí de cómo producir madera en el bosque nativo, etcétera, que quizás no corresponden a esta comisión. Y ahí en el tema de comisión ecosistema aparecen algunos temas, nos dan luces ahí, por ejemplo, agua, incendio, biodiversidad, pueblo originario, descentralización, desconcentración, encadenamiento productivo. O sea, ahí ya nos están dando luces de temas que podríamos abordar en sesiones específicas, dándole énfasis a cada uno de esos tópicos que podemos discutir que si son eso o no, pero a mí me hace mucho sentido. ¿Ya? Y ahí en esto hay varias cosas que emergen, hay cambio climático, gobernanza, como que aquí hay un lineamiento hacia la estimación, o sea, todos los otros de arriba son lo que tiene que ver con lo que sale aquí, ¿no es cierto?, que es la demanda. Nosotros en este grupo en específico, pues yo decía que somos la primera cadena del eslabón, somos los que tenemos que hablar sobre la oferta. Y eso es el territorio, cómo los ecosistemas conversan entre sí para poder garantizar que haya madera para distintas cosas que vienen detrás, que son las comisiones de cómo producirla mejor. Así que, no sé, a mí me sirvió mucho para ordenarme. Aquí a veces a rato escuchándolo me perdí un poco, pensé que me había equivocado comisión en un momento. Pero creo que sería bueno, o sea, y bueno, y agradezco el esfuerzo, disculpe que no me presentara, que uno siempre está apurado en estas cosas, con más detalle, o sea, agradezco la instancia, comparto las palabras de Michelle, ¿no es cierto? Aquí estamos todos con la idea de construir un mejor país, todos queremos que nuestros niños, familias tengan un futuro mejor, ¿no es cierto? Y estamos todos en ese espíritu, ¿no es cierto? Aquí... Y bueno, y como dijo Antonio, también van a haber disensos y consensos, y en la democracia es bueno reportar las dos cosas también, ¿no es cierto? Eso creo que es importante, que aquí no hay una verdad absoluta, igual que en la ciencia, la verdad absoluta no existen, ¿no es cierto? Hay diferentes puntos de vista que enfocan hacia una idea colectiva, pero hay que escucharlos todos los puntos. Eso quería aportar, no perder este foco. Gracias. Bien, muchas gracias. Yo creo que ya llegamos nos pasamos de hecho de la hora. Existió en algún momento una moción y una idea por hacer que esta mesa fuese más larga que las otras. Por hoy no. Vamos a mantenernos dentro del tiempo. Vamos a tabular toda la conversación de hoy día. En función de eso se las vamos a hacer llegar. Y vamos a proponer un orden
para las discusiones de las próximas mesas y efectivamente con tópicos específicos para cada una de las reuniones, para poder planificar, para poder preparar los temas, ustedes, si es que a lo mejor no son temas que manejan en particular, o para también definir quiénes van a ser los invitados, si es que queremos tener participación externa de otras personas. Lo mismo con respecto al grupo de invitados, si es que sienten que, si ven que falta, por supuesto, participación de las comunidades locales, háganos saber, háganos llegar los contactos. Lo último, antes de cerrar, quiero saber si alguien tiene algún inconveniente con que José Pablo tome la coordinación de la mesa y la definición de los temas y entonces poder tratar directamente con él. Y yo me aboco a las otras mesas de construcción principalmente. Ok. Me parece una excelente elección y me pongo a disposición también, si quieren apoyo, digamos, para sistematizar o también metodológico. En FCC, por el tipo de gobernanza que tenemos, 3 cámaras, económica, social y ambiental, estamos lidiando permanentemente con hacer converger. Por lo tanto, también quiero espontáneamente ofrecerles ese apoyo. Okay, muchas gracias, Regina. Que vaya bien, buen fin de semana a todos. Gracias. Chao, gracias. Buen fin de semana. Adiós. Chao, gracias, Frane, por el... Gracias. Gracias.